Oh, ¿a ti te gusta desmorar el domino? La base naval. La base naval estaba ocupada por los yanquis. ¿Por qué? Por los yanquis de Estados Unidos. Se nos ha robado un pedazo de nuestro territorio. Es como que alguien esté en el patio de tu casa quitando un pedazo ilegalmente. Guantánamo no es la base. Guantanamero, Guajiro, Guantanamero, Guantanamero, Guajiro, Guantanamero, Guantanamero, Guajiro, Guantanamero. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sea usted bienvenido a Juntos, el mayor informativo de la radio caimanerense. Bienvenido a esta frecuencia 104.3 de la FM de Cuba, la frecuencia amiga que sale al aire por Radio Bahía. Acompáñenos. Mi proyecto se llama El territorio ocupado ilegalmente por la base naval norteamericana. Bueno, esto se realizó en el concurso Historiadores de mi localidad, que se realizó en nuestro municipio Caimanera, que obtuve primer lugar a nivel municipal. Bueno, esta historia comienza en el verano de 1898, en el momento en que la Marina de Guerra norteamericana, cumpliendo las indicaciones del Pentágono, toma el seno marino y establece una base naval de operaciones. Esta base se oficializa en 1903, se oficializa mediante la enmienda Pla. Uno de los artículos de esa enmienda que se obligó a añadir a la primera constitución cubana decía que Cuba debía arrendar a los Estados Unidos terrenos donde dispusiera para la instalación de bases navales y carboneras. Si no se incorporaban los artículos dictados por el gobierno estadounidense, no se retirarían entonces las tropas norteamericanas que ocupaban el país. Entonces, la base naval tiene un surgimiento sucio, deshonesto, desde su raíz, y fue un acto de imposición. Sin duda, la base naval de Guantánamo era uno de los sitios más estratégicos de la Marina norteamericana, por eso lo escogen. La bahía está en el mismo centro del Mar Caribe. Tiene un calado y una anchura considerable para tener a la vez varias flotas de guerra. En Caimanera comienza a crecer y comienza a formarse como pueblo y a desarrollarse demográficamente después de la instauración de la base naval. La base naval norteamericana necesitaba y siempre necesitó mucha mano de obra barata. Es verdad que trajo un poco de bonanza económica, y es verdad que se abrieron fuentes de empleo y que miles de guantanameros, caimanerenses también, tenían su trabajo en territorio de la base naval. Y aquí esto era una hilera de lanchas que iban y venían
por llevar a los trabajadores, que llegó a haber ahí en un momento determinado, digamos en el periodo 39-41, a partir de en los avatares de la Segunda Guerra Mundial, aquí llegó a haber de 10.000 hasta 15.000, y quizás la cifra sea mayor, de inmigrantes que venían aquí, hasta en los corredores se dormían, alquilaban los corredores, buscando trabajo en ese enclave militar. Para los niños había una solita escuela que pasó muchas vicisitudes, hasta desalojo. No tenía las únicas calles asfaltadas eran las de la zona de prostitución que servían de recreación a los marines cuando estaban de Franco. Pero el resto seguía siendo un lodazal, seguían siendo las casitas de cartón y de pedacitos de lo que se encontraran, seguían siendo analfabetos los hijos de Caimanera, aun cuando pasaban un poco menos de hambre que personas de otros lugares porque tenían esa fuente de empleo cercana. Entonces, eso nos da una idea, o no nos da una idea, nos reafirma lo que sabemos, no solo de pan vive el hombre. A partir del triunfo de la Revolución en enero de 1959 y también como parte de las provocaciones, de las agresiones que sufre la sociedad guantanamera, la sociedad cubana, proveniente de la base naval, se empiezan a adoptar algunas medidas severas por parte de las autoridades norteamericanas. Empiezan los despidos masivos. Fueron despedidos miles de trabajadores y se quedan algunos cientos de trabajadores finalmente ya en 1970. Es decir, esa propia política agresiva norteamericana conlleva que sean despedidos una buena parte de los trabajadores. Quedan unos cientos de trabajadores trabajando allí. Y por supuesto, Cuba respeta eso. Y siguen ganando su salario, viajan diariamente a la base naval y es un elemento que se tiene en cuenta hasta que por ley de la vida van poniéndose mayores las personas y van falleciendo, se van jubilando. En esta ciudad hay cientos de jubilados de la base naval que reciben subvenciones. Ya hace 4 años que no trabaja ningún trabajador. Los 2 últimos se jubilaron. Guantanamero, Guajiro, Guantanamero, Guantanamero, Guajiro, Guantanamero. El tiempo que yo trabajé allá lo encontré correcto. Solamente en los últimos instantes fue que hubo su problemita ahí, ¿no?, de dudas. Para entrar a la base y salir registraban a uno, ¿no? Y lo mío era constante, lo mismo para entrar, que para los movimientos que yo daba me perseguían. Y claro, yo en ese caso tenía miedo, ¿no? Tenía miedo de mi vida porque habían pasado cosas allí. ¿Seguro que usted no colaboraba con los insurgentes, con la gente de Fidel? Eso es lo que ellos suponían yo. ¿Y la verdad? La verdad es que en algo, en Cuba, en mi pueblo, pero no de espionaje, ¿no?, sino de otras cuestiones. Yo trabajé en la base hasta que me dieron por Bahía Girón. Ahí salí porque yo tenía miedo de que me pasara algo. Uni es un pájaro de figura muy grotesca que habita en las islas de los mares del sur y que tiene el hábito de alimentarse de la carroña y de los desperdicios que se arrojan por la borda de los barcos de la flota americana. Por eso es que en la base naval los marineros americanos llaman a los cubanos Goonies. Mi situación de trabajo duró hasta el 10 de octubre de 1986. 36 años de servicio. Hasta el año 56, en que viene el problema de la revolución. Sinceramente, te lo digo de verdad, en aquella época yo nunca fui revolucionario. Yo era gozador. En el año 56 me captan. Yo tenía una pila de amigos revolucionarios de verdad, alzados aquí en la zona de Guantánamo. Como yo trabajaba en la base, me ponen a trabajar en la parte de materiales, conseguir de platino, condensadores, zapatos, cualquier cosa que se podía conseguir para mandarlo a
a los alzados que estaban en el área. En honor a la verdad, al ser la Bahía de Guantánamo una base naval al servicio del Imperio norteamericano, la principal amenaza contra Cuba, contra la Revolución cubana, realmente un sector de la población cubana no veía con buena cara a los trabajadores de la base. Si le digo otra cosa, le miento. Pero eso es un poco comprensible, el foco de agresión, pero lo que sí, se respetaron sus derechos humanos fundamentales, se lo puedo asegurar. Figúrate, había quien decía, mira este es yanqui, porque no sabían si tú eras de la gente o no. Y en el momento que voy pasando, siento que dice por el autovolante, tiembla, gusano. No era conmigo, pero aquello me llegó al alma, que me puse erizado, digo. Somos dos. Yo soy el único, principalmente cuando el otro no se siente muy bien. Yo soy el único que voy a la frontera, acompañado por militares, a recoger el dinero del retiro de los 51 personas. ¿Cómo te entregan el dinero a los en sobre. Cuando la americana o el americano que viene acompañado con un capitán y un fotógrafo, ¿ahí? Y un ayudante, ellos vienen con los 50 sobres. Entonces me dice, fulana de tal, y yo, tú ves que yo voy marcando. Pero ese es, cuando ella llega a un tipo que se murió, que yo sé que se murió, aguanto. Quédate con el sobre. Y entonces ellos buscan después quién es el familiar que puede recibir eso. Hasta ahí nada más. Ahí no se ha perdido un centavo. Porque el general que tenemos en Cuba, ese que va a la frontera, dice, aquí no se puede perder ni un kilo, porque esto es la plata de los trabajadores. Mira, muchachos. Cuando yo vengo de la base, cuando yo vengo de la frontera, yo vengo con un guardia aquí, otro aquí. Guardias cubanos. Sí, y el cajón aquí, todos no ganan iguales. Hay que ganar más de 1.000, hay dos personas que ganan nada más 101 pesos. Porque su padre trabajó muy poco, otros ganan 200 y pico pesos, otro grupo gana 300, otro gana 400, otro grupo 500. Mientras me quedé un guajiro y una choza y una palma, Guantanamera, 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 Guajira, Guantanamera. Quiero tener mi bohío en medio de los palmares. Quiero tener mi bohío en medio de los palmares para aliviar mis pesares con tan dulce murmurillo. Guantanamera, 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 Guajira, Guantanamera. Cuando se inicia el siglo XX, se establece la base naval yanqui para divertimento de los americanos, la ciudad se convierte en un espacio para el disfrute de ellos. Hay que ver en qué medida ellos llegaban acá a la ciudad, en tren, en lo que fuere, e invadían la ciudad. Los pases que frecuentemente daba el mando norteamericano a los marines, a miles de marines que desembarcaban y llegaban por esa estación ferroviaria que está a mi espalda. Esta ciudad en parte se vestía de blanco. Esos marines venían en busca de placeres. Y aquí estaba establecido la zona de prostíbulo más grande de Cuba y una de las más grandes del Caribe. A partir de los jueves llegaban desde el tren de Caimanera los americanos. Y entonces nosotros no salíamos porque esa calle era para ellos visitar los distintos prostíbulos. Y desde chiquitica,
Cuando ya los días de Franco, mi mamá no nos dejaba salir ni al patio, porque el patio de nosotras daba ahí en la misma línea por donde pasaba el tren. Y yo sí tengo muy malos recuerdos de eso, porque bueno, yo cuando tenía 11 años fue que me mudé de ahí. Ellos pensaban que Guantánamo era la plaza de armas de ellos. Ellos se iban en el tren desde el jueves, volvían el viernes, volvían el sábado y terminaba el weekend el domingo. Satisfacían sus intereses personales los marines a costa de las cubanas con un nivel de desarrollo ínfimo, porque el analfabetismo antes de la revolución estaba donde quiera. Y conjuntamente con los marines hay que plantear el alto consumo de bebidas, de cocaína. También la sífilis tenía una de las tasas más altas del Caribe, aquí en Guantánamo en esos años. Aquí venía el franco norteamericano y había que ver las orgías que se desenvolvían dentro de esas multitudes de marines norteamericanos. Era una ofensa para nosotros. Ellos pensaban que esto era un traspatio. Ellos lo veían así, que esto era de ellos. Porque tristemente aquí se abrió una zona de prostitución muy célebre en un pueblito que no llegaba a 9.000 personas. Cuando triunfa la revolución, que se erradica todo ello, todas ellas pasan a tener otra forma de vivir, se les educa, cambia su forma social, la población que se empieza a radicar acá, fundamentalmente personas de pocos recursos, empieza a transformarse. Tras el triunfo de la Revolución Cubana, la base se convierte en una base de agresión para tratar de derrotar al joven Estado revolucionario. Y es el momento de mayor peligro. Que yo tengo el honor de haber trabajado durante 12 años en la Brigada de la Frontera, y ahí viví de cerca las afectaciones, las provocaciones. En el año 1968 yo integraba la unidad de la defensa antiaérea y prácticamente no se podía vivir. No nos dejaban desayunar, almorzar ni comer porque los aviones violaban el territorio cubano, pasaban por encima de nuestras unidades. Al romper la barrera de sonido afectaban las construcciones, lo que es cristales, mampostería y demás, así como los tanques pesados que hacían sus prácticas, la aviación hacía tiros de combate aquí cercano en la parte de aquí del oeste, porque ellos sabían que una vez que ellos violaran y pasaran por encima de la unidad, nosotros ocupábamos nuestras posiciones y los poníamos en posición de combate. Y desde la base naval de Guantánamo continúa el hostigamiento de nuestras fuerzas. Dicha base se ha convertido en guarida de malhechores y catapulta de introducción de estos en nuestro territorio. Cansaríamos a esta asamblea si hiciéramos un relato medianamente detallado de la multitud de provocaciones de todo tipo. Baste decir que el número de ellas, incluidos los primeros días de este mes de diciembre, alcanza la cifra de 1.323 solamente en 1964. Provocaciones gravísimas son
el cruce de la línea divisoria provocando incendios en instalaciones del lado cubano y disparos con fusiles, hechos repetidos 78 veces durante el año, con el saldo doloroso de la muerte del soldado Ramón López Peña, de resulta de 2 disparos efectuados por las postas norteamericanas. Porque nosotros nos educamos en el principio de no dejarnos llevar por las provocaciones, porque nos enseñaron a eso, que menos que no se diera la orden por el mando no se podía actuar. Y eso se ha cumplido toda la vida y eso ha evitado un enfrentamiento a pesar de las provocaciones, no solo la aviación, sino de otro tipo. En ocasiones uno tenía ya siendo oficial que comprobar la defensa y ellos le apuntaban a uno con ametralladora, lo insultaban y todo eso. Todos los pobladores de aquí vivíamos anteriormente en Boquerón, porque estamos en Mártires de la Frontera. Y hubo que salir de allí por la cercanía que había y disparos que se realizaban desde el interior de la base, impactaban en las casas. Ahora estamos un poquito más lejos. Y todo eso pues, ha sido daño permanente desde el punto de vista material y psicológico, porque independientemente que nuestro pueblo y nosotros nos hemos preparado para enfrentar esa situación y prácticamente se daba como algo normal, pero de todas formas, del punto psicológico, del punto de vista psicológico, nos mantenía afectados. Y se mantuvo esa posición hostil aproximadamente hasta 1992, donde ya empieza a bajar la tensión y empiezan las conversaciones posteriormente entre el mando norteamericano y el mando cubano. Es decir, ya a finales de los 90 hay unas conversaciones bien establecidas donde se tratan diversos asuntos de interés estadounidense y cubano, los temas migratorios, los temas de la seguridad de la frontera. Ya cesan esas agresiones violentas, aunque no hay una situación totalmente estable, pero hay una paz bastante relativa, bastante segura. Camina por la ciudad, moviendo bien las caderas. Camina por la ciudad, moviendo bien las caderas. Y todo el mundo te mira porque eres guantanamera. Guantanamera y guantanamera. Guantanamera y guantanamera. Guantanamera y guantanamera. Baila conmigo, dale mi nena. Guantanamera y guantanamera. Baila bonito, Guantanamera. Guantanamera y guantanamera. Goza ahora como una fiera. Guantanamera y guantanamera. Y llegó el changuicero mayor. Vivir aquí en Boquerón es un poco especial, es algo extraño, porque a cualquier otro lugar de Cuba usted puede entrar, visitarlo. Boquerón no, Boquerón solamente tiene que tener un permiso especial para entrar, o sea, ser familiar o trabajar en el poblado, debido a que a la frontera, o sea, que estamos en una zona de acceso limitado, o sea que es difícil porque no es lo mismo vivir aquí en Boquerón que en otro lugar de Cuba, porque es libre el tránsito, aquí no. Estamos adaptados a vivir aquí, simplemente los norteamericanos están ahí en su parte, nosotros estamos aquí en la nuestra. Han existido inconvenientes, ¿no? Como por supuesto en todo este tipo de zonas. Usted está hablando con uno de los que propicia que el pueblo se distraiga y se divierta. Pues yo soy promotor cultural de aquí de la comunidad y precisamente nosotros trabajamos bien encaminando una programación cultural los fines de semana, pero existen sus limitantes, como por ejemplo en los espacios, ¿no? Tenemos poco espacio. Ahora tenemos un mini complejo gastronómico que está trabajando también los fines de semana con buenas ofertas y precisamente estamos aprovechando eso, lugar donde la gente pueda ir, la sala de video, independientemente de que muchos pobladores poseen equipos de reproducción, por lo tanto no asisten a esos lugares. Como poblador de Boquerón sentimos un orgullo, uno se tiene el orgullo de pertenencia de vivir aquí en Boquerón por la historia que tiene este pueblo. Vamos, arriba.
Como ustedes pueden ver, aquí está la garita norteamericana y la prisión a donde están presos jóvenes y hombres que son torturados ilegalmente. En este lugar se cometen los más brutales actos en contra de los derechos humanos, pues hay una cárcel donde se tortura a las personas. Es muy grande el patriotismo que se siente cuando estamos ahí y sabemos que esas personas nos han arrebatado parte de nuestro territorio y sabemos que nos pertenece. Tener el enemigo tan cerca es como un puñal clavado, tanto en mi corazón como en el corazón de todos los cubanos. Pero para nosotras las jóvenes, adolescentes, cubanas y de por sí de sexo femenino, qué mejor orgullo de estar aquí defendiendo la primera trinchera antiimperialista, nuestra revolución. En ese sentido de cómo conjugar, ser una combatiente, arrastrarse en el piso, de cómo coger el armamento, de cómo pararnos en firme, no tiene nada que ver, lo podemos conjugar perfectamente con nuestra belleza. Guantanamera, quiero tener mi bohío en medio de los palmares. Quiero tener mi bohío en medio de los palmares para aliviar mis pesares con tan dulce murmurillo. Guantanamera, Guantanamera, Guajira, De esta parte, aquí adelante, los barquitos significan una de las actividades más importantes que nuestro municipio Caimanera realiza, que es la pesca. La pesca se encuentra limitada por el territorio que ocupa la base naval de Guantánamo, esta zona de aquí al sur de la bahía de Guantánamo, todo este territorio 45 millas cuadradas. La base naval de Guantánamo ha limitado la pesca en la bahía de Guantánamo, o sea, le ha hecho daño al pueblo de Caimanera fundamentalmente, que es quien se abastece de la fuente de esos pescados. La mayor parte del territorio que ocupa la base son las mejores zonas de pesca. Por tanto, no hemos visto limitado, teniendo el territorio ocupado por los norteamericanos, que no nos permiten entrar a esa área de pesca, que es donde más especies marinas hay de calidad, de mayor calidad. Nos vemos obligados a trabajar aquí dentro de la bahía, muy limitadamente la producción, no satisface las necesidades del pueblo. Toda esa área ahí de la base, toda esa área ahí, todo eso es millonario en pescado ahí. Todo eso, ahí está todo el pescado del mundo.
Pero imagínese usted, eso tiene su restricción y su... que no nos dejan desarrollarnos ahí. No. De la boya amarilla. El límite es hasta la boya ahí. De la boya para allá no podemos pasar, eso es lo militar. A las 8 toca el himno. Se oye clarito ahí. Tú estás en el mar y tú lo sientes cuando toca. Ellos lo ponen con equipo. Y se siente, nosotros solo la hora y eso la calculamos por eso. En el mar, no aquí. Cuando tú estás para allá, para la parte de la bahía, en la zona ahí, pegado a la zona militar, se siente clarito ahí. Teniendo en cuenta que el gobierno se ha visto en la obligación de poner una pasarela ahí para evitar una autoprovocación por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y eso limita mucho también la entrada de especies a la bahía. Porque cuando se pescaba en esa parte del territorio, los norteamericanos, en coordinación con la contrarrevolución interna que se había abandonado el país, asesinaron a varios de nuestros trabajadores, uno de ellos pescador, Rodolfo Rosel Sala. Nosotros no perdemos la esperanza que un día podamos ir allí a la base. Por lo menos a pescar en toda esa parte ahí. Un día ellos se tendrán que ir de ahí. Tarde o temprano. Guantanamera y Guantanamera, Guantanamera y Guantanamera. Guantánamo es la cuna del rico chango y el son. Guantánamo es la cuna del rico chango y el son, que fueron muy bien tocados por Pedro, Chito y Cambrón. Guantanamera y Guantanamera, Guantanamera y Guantanamera. El hombre guantanamero en todo el mundo es querido. El hombre guantanamero en todo el mundo es querido por la rica tradición que el mismo Guaso ha tenido. Guantanamera y Guantanamera, Guantanamera y Guantanamera. No es solamente un pedazo de suelo que no, o sea, que está ahí, que no es, y que de pronto no es cubano. Es mucho más que eso. Pretendemos que tener ese espacio que nos pertenece, precisamente por el lugar que está ocupando. Los cubanos aspiramos que más temprano que tarde, la base vuelva a su legítimo dueño, al pueblo cubano. Un día tendrá que flamear la bandera cubana porque eso es nuestro, lo que te podía decir. Esa es una de las condiciones, por decirlo de alguna manera, que ha puesto Cuba para que se normalicen las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y tú sigues ahí, cobarde, sabiendo que esta es mi tierra, que ocupaste ilegalmente para implantar tu base. Pero no lo dudes, te lo advierto, yo la voy a recuperar. Así pasó un siglo y los habitantes de Caimanera, que surgieron, que su madre es el mar, no podían ver y no pueden ver y no conocen la entrada bella de su bahía, no la conocen nuestros niños, ahí no podemos ir. No, yo pienso de esa base que ya que nos la entreguen ya. Yo quisiera salir corriendo a descubrir esa parte de allá, porque esa base, estando allá, nosotros no podemos descubrir qué es lo que hay de esa parte para allá. Y entonces nosotros estamos trabajando en eso para que nos devuelvan ese territorio ocupado. O sea que ese territorio es de Cuba. Sí, pues ¿Tú crees claro. que ese territorio es de Cuba? Sí, sí. ¿Tú lo sientes así? Pues claro. Buenas noches. Así se despiden sueños desde la primera trinchera antiimperialista de Cuba en Radio Bahía. A todos gracias por la sintonía. Buenas noches. Y esa es la historia. Esa es la historia. Esa es la historia de Guantánamo, no de este pedacito. La reforma agraria es venir del pueblo un deseo, y en este caso la veo buena como tú la ves.
hay vivo interés en la república entera. Y como de esta manera ya el Guajiro no es un pari, viva la reforma agraria y viva nuestra bandera. Chapaya Venao, mi divina.